El mundo vivía así cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Antes de que el fuego cayera del cielo, antes de que el azufre rompiera la tierra, antes de que dos ciudades fueran borradas de la historia como si nunca hubieran existido, el mundo vivía algo muy parecido a lo que vivimos hoy. Las personas despertaban, trabajaban, hacían negocios y celebraban. Había bodas, había fiestas que duraban toda la noche, había risas en las calles. La vida seguía con normalidad. Nada parecía mal, y justamente por eso todo estaba mal. La Biblia no describe a Sodoma y Gomorra como ciudades tristes o vacías. Eran ciudades ricas, llenas de gente, llenas de movimiento. El problema no era la falta de alegría. El problema era la falta de límites. El corazón humano había cruzado una línea invisible y ya no sabía cómo volver atrás. En ese tiempo, las personas no dejaron de hablar de Dios, pero dejaron de temerle. La maldad no apareció de repente, fue creciendo poco a poco, se volvió normal, se volvió costumbre. Lo que antes escandalizaba, ahora divertía. Lo que antes daba vergüenza, ahora se celebraba. Lo que antes se escondía, ahora se mostraba sin miedo. Sodoma no cayó porque un día despertó siendo mala, cayó porque se acostumbró al pecado. Y cuando el pecado se vuelve normal, el juicio deja de parecer necesario. El cielo observaba en silencio. Mientras tanto, las personas decían, no es tan grave, todos hacen lo mismo, es parte del progreso, es libertad. Pero la libertad sin verdad siempre termina en esclavitud. La tierra estaba llena de voces, llena de excesos, llena de deseos sin control y vacía de arrepentimiento. La Biblia muestra que en Sodoma el pecado ya no era individual, era colectivo, era aceptado, era defendido. La injusticia no era un error, era un sistema. La violencia no era una excepción, era normal. La perversión no era un desvío, era identidad. Y aún así, nadie pensaba que algo malo fuera a pasar. Porque el juicio de Dios nunca parece urgente para quien se siente cómodo en el pecado. Los días pasaban, el sol salía cada mañana, el comercio crecía, las noches seguían llenas de fiestas y el cielo seguía en silencio. Pero el silencio de Dios no es indiferencia. Es paciencia, una paciencia que tiene límite. Mientras Sodoma se hundía en su decadencia, un hombre vivía lejos de allí, en tiendas simples, sin muros ni palacios. Su nombre era Abraham. No gobernaba ciudades, no dirigía ejércitos, no tenía poder político, pero caminaba con Dios. Abraham no vivía rodeado de lujo, pero tenía algo que Sodoma había perdido hacía mucho tiempo: discernimiento. Él veía lo que otros no veían, sentía lo que otros ya no sentían. Porque cuando el corazón se endurece, la conciencia se apaga. Y en Sodoma, la conciencia ya estaba muerta. La Biblia dice que el clamor contra esas ciudades subió hasta el cielo. No era un susurro, era un grito. El grito de los inocentes ignorados, de las víctimas olvidadas, de la justicia pisoteada, de la verdad despreciada, cada acto de violencia, cada pecado celebrado, cada vida tratada como objeto, subía como una acusación delante de Dios. El cielo no tenía dudas, el cielo ya había decidido, pero antes del fuego vino la advertencia. Dios nunca destruye sin avisar. Nunca juzga sin dar oportunidad, nunca cierra una puerta sin antes llamar. Y fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió. Dios decidió compartir su plan con un hombre, no con reyes, no con líderes de Sodoma, no con los poderosos, sino con Abraham. Dios habló, reveló, mostró. Sodoma estaba condenada. El peso de esa revelación era enorme. No era solo la destrucción de ciudades, era el fin de una generación entera. Hombres,
mujeres, niños, todo sería destruido. Y ante eso, Abraham no se alegró, no se sintió superior, no dijo, se lo merecen. Él tembló, porque quien camina con Dios no se alegra con el juicio, aunque sea justo. Abraham hizo algo que pocos harían. Intercedió, se puso entre el juicio y los culpables, entre el fuego y la ciudad, entre el cielo y la tierra. ¿Destruirás al justo junto con el malvado?, preguntó. Era una pregunta peligrosa, pero nacía de alguien que conocía el corazón de Dios, y así comenzó un diálogo eterno. ¿Y si hay 50 justos? 45, 40, 30, 20, 10. Cada vez Dios respondía con paciencia. Si había justos suficientes, la ciudad sería perdonada. Pero había un problema. Sodoma estaba llena de gente, pero vacía de justos. Ni siquiera 10. No porque Dios no quisiera salvar, sino porque la ciudad no quería cambiar. La misericordia fue ofrecida, pero rechazada durante años, y cuando el arrepentimiento no llega, el juicio se vuelve inevitable. Mientras Abraham intercedía, Sodoma seguía celebrando. Mientras el cielo decidía, la tierra se burlaba. Mientras Dios esperaba, el pecado se fortalecía. Y nadie notaba que el tiempo estaba llegando a su fin. El día del juicio no empieza con fuego, empieza con indiferencia. Empieza cuando el mal ya no sorprende, cuando la conciencia ya no acusa, cuando la verdad ya no importa. Sodoma no fue destruida por un solo pecado, fue destruida por una forma de pensar. Y lo más aterrador es que Jesús dijo que los últimos días del mundo serían como los días de Sodoma. Pero eso es para la próxima parte. Cuando Dios envía una última señal. Mientras Abraham permanecía lejos, en silencio y oración, Sodoma seguía con su vida normal. Las calles estaban llenas, las casas iluminadas, las puertas abiertas. Nada indicaba que esas ciudades estaban viviendo sus últimos días, porque el juicio de Dios nunca llega cuando las personas lo esperan, llega cuando nadie lo espera. Sodoma había cruzado una línea peligrosa. El pecado ya no se hacía en secreto, era público, aceptado, defendido. Allí la perversión no se escondía. Caminaba libremente por las plazas, entraba en las casas, se sentaba a la mesa. La Biblia es clara al describir a ese pueblo. Eran grandes pecadores contra el Señor. No era solo inmoralidad, era orgullo. No solo hacían el mal, se sentían orgullosos de hacerlo. La conciencia había sido silenciada durante tanto tiempo que ya no existía culpa, ni límite, ni temor. Y cuando el hombre pierde el temor a Dios, pierde su humanidad. Fue en ese contexto cuando dos hombres llegaron a la ciudad. No llegaron con ejércitos, no trajeron fuego, no anunciaron destrucción. Llegaron como simples viajeros, pero no eran hombres comunes. Y Sodoma no entendió que estaba frente a su última advertencia. Lot, sobrino de Abraham, vivía allí. Había elegido esa ciudad años antes, no porque fuera justa, sino porque parecía próspera. La Biblia dice que vio tierras fértiles, bien regadas, llenas de oportunidades, y eligió Sodoma. No todo error comienza con rebeldía, algunos comienzan con comodidad. Lot no se volvió perverso de un día para otro. Se fue adaptando, se fue acostumbrando, se fue mezclando. Primero vivió cerca de la ciudad, luego dentro de ella. Después se sentó a la puerta, lugar de influencia y autoridad. Sodoma no lo convirtió en un monstruo, lo convirtió en alguien conformado. Y esa es una de las trampas más peligrosas del pecado. Cuando los dos visitantes llegaron, Lot sintió que algo era diferente. Insistió en que entraran en su casa, cerró la puerta, preparó comida. Había algo en ellos que lo inquietaba, pero la ciudad no sintió ninguna inquietud. Al contrario, cuando cayó la noche, Sodoma mostró su verdadero rostro. Hombres de todas las edades, jóvenes y viejos, rodearon la casa. No fue un grupo pequeño, fue toda la ciudad. No pidieron hospitalidad, exigieron satisfacción. En ese momento quedó claro algo terrible. El pecado se había vuelto colectivo.
Cuando el mal domina una cultura, hasta lo absurdo parece normal. Lot intentó impedirlo, suplicó, razonó, pero su voz ya no tenía autoridad, porque quien convive mucho tiempo con el error pierde la fuerza para confrontarlo. La multitud no se veía como culpable, se veía con derecho, y esa noche la máscara cayó por completo. La violencia ya no era consecuencia, era deseo. La perversión ya no era impulso, era identidad. La justicia ya no existía. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Los visitantes extendieron la mano, la puerta se cerró y los hombres de afuera quedaron ciegos. Pero no se detuvieron, aún ciegos seguían buscando la puerta. Esta es una de las imágenes más perturbadoras de la Biblia. Hombres sin visión intentando satisfacer deseos que ya habían destruido sus almas. La ceguera física solo reveló la ceguera espiritual que ya existía. Entonces los visitantes hablaron, no vinieron a negociar, vinieron a advertir. Sal de esta ciudad, la destrucción viene. El clamor llegó al cielo. No era una amenaza, era un hecho. El tiempo se había acabado. Lot corrió a avisar a su familia, habló con sus yernos, intentó advertirles, pero se rieron. Les pareció una broma, una exageración religiosa. Cuando el juicio se anuncia tarde, suena ridículo para quien decidió no escuchar. Esa noche no fue solo la última de Sodoma. Fue el retrato de una humanidad que confunde la paciencia de Dios con aprobación. El cielo había esperado, había advertido, había intervenido, pero la ciudad decidió ignorar, y cuando la gracia es rechazada una y otra vez, el juicio se vuelve inevitable. La madrugada avanzaba, y el amanecer traería algo que el mundo jamás olvidaría. Fuego del cielo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. La noche aún no había terminado cuando la advertencia se volvió urgente. Los mensajeros del cielo ya no hablaban con calma, ahora hablaban con prisa. Levántate, toma a tu esposa, toma a tus hijas, sal ahora, porque cuando Dios dice ahora, no existe mañana. Lot dudó, una sola palabra pero con peso eterno. Dudó, no porque no creyera, sino porque su corazón seguía atado a Sodoma, atado a la casa, a la ciudad, a la vida que había construido en el lugar equivocado. Muchas personas no lo pierden todo por falta de aviso, sino por apego. Los ángeles tuvieron que intervenir. La Biblia dice algo impactante. Tomaron a Lot de la mano. La misericordia de Dios en ese momento no fue solo una invitación, fue un rescate. Lot, su esposa y sus hijas fueron sacados de Sodoma antes de que fuera demasiado tarde. No porque lo merecieran, sino porque Dios aún mostraba gracia. Mientras tanto, detrás de ellos, la ciudad seguía viva. Las calles llenas, las casas iluminadas, la gente dormía tranquila. Sodoma dormía sin saber que jamás despertaría. Cuando finalmente salieron de la ciudad, vino la orden más simple y más difícil. No miren atrás. No era solo una instrucción física, era espiritual. Mirar atrás significaba nostalgia, apego, deseo de volver, porque quien sale del pecado pero lo extraña, nunca salió de verdad. La huida comenzó. Pasos rápidos, respiración agitada, el corazón acelerado. Entonces el cielo cambió, el aire se volvió pesado, el silencio fue total, y en ese momento el juicio comenzó. Fuego cayó del cielo, no como una chispa, sino como una destrucción total. Fuego y azufre descendieron, como si la creación misma se estuviera rompiendo. Casas se derrumbaron, torres cayeron, gritos desaparecieron. Sodoma y Gomorra no solo fueron destruidas, fueron borradas. Y en medio de la huida algo ocurrió. La esposa de Lot miró atrás. Nadie la obligó, nadie la empujó. Fue una decisión, un último vistazo a todo lo que su corazón aún amaba. Y en ese instante se convirtió en una estatua de sal, inmóvil, silenciosa,
una advertencia eterna. Ella no murió por curiosidad, murió por apego. Su cuerpo se detuvo, pero su gesto atravesó los siglos. Jesús la mencionaría más tarde con solo 3 palabras. Recuerden a la esposa de Lot. Porque algunos juicios no llegan por rebeldía abierta, sino por amor a lo que Dios mandó dejar. Mientras el fuego consumía todo, Lot y sus hijas escaparon. No salieron fuertes, no salieron victoriosos, salieron heridos, marcados, con cicatrices profundas. El pecado perdonado aún deja consecuencias. Las ciudades que parecían eternas se volvieron cenizas. No fue un ejército enemigo, no fue una guerra. La destrucción vino del cielo. Abraham observaba desde lejos. Cuando el sol salió esa mañana, miró hacia el valle y vio humo subiendo como el de un horno. Todo había terminado, el mundo siguió girando. Otras ciudades despertaron, otras personas siguieron su rutina. Pero allí, un capítulo de la humanidad había sido cerrado. Sodoma no fue destruida solo para castigar, fue destruida para advertir, para mostrar que existe un límite, un punto sin retorno, un momento en que la paciencia de Dios se convierte en justicia. El fuego no fue impulso, fue respuesta, y aunque las llamas se apagaron, la advertencia sigue encendida. Porque la historia de Sodoma no es solo un recuerdo antiguo, es una señal que nos pregunta hoy: ¿estamos escuchando antes de que sea demasiado tarde? Si este mensaje habló a tu corazón, no lo ignores. Reflexiona, comparte y recuerda, cuando Dios dice, ahora es ahora.